Buenos días para todas las personas que se conectan a este Meetup del mes de marzo, ya el tercero de este año. Como ustedes conocen, esperamos tener 12, uno cada mes del año. Entonces, estén atentos y atentas a la planeación que vamos a hacer para la segunda parte de, para el segundo cuatrimestre que vamos a tener. La agenda del día para poder tener un orden en lo que vamos a hacer, algunos datos de la comunidad, mostrar actualmente cómo está Manizales TikTok, los eventos que vamos a soportar, el de hoy, el de abril y los cuatro siguientes que se están planeando, recomendaciones y pasamos a la charla de Andrés. Manizales TikTok hoy es la comunidad más grande de tecnología del eje cafetero, tiene 3.054 miembros. En un mes cumpliremos ya 5 años. Entonces, estoy pensando qué podemos hacer para poder conmemorar esa media década. Eh, Como todos conocen, también es retador a veces mantenerse en el tiempo, pero lo hacemos con la mayor disposición de tratar de traer cada mes temas que le impacten a la gente, temas de tecnología que en realidad motiven a las nuevas generaciones y a las personas que estamos acá hace un poco más de tiempo a seguir construyendo buenas cosas para la ciudad. Esto no, nació simplemente porque yo veía que en Bogotá y en Medellín tenían espacios donde las personas compartían de lenguajes de programación, compartían su pasión por la tecnología y pues dije, ¿por qué no hacer una comunidad que haga algo similar? Y una de mis referentes fueron las personas de Pereira TikTok. ¿Por qué digo esto? Porque ellos estaban detenidos por casi un año y esta semana volvieron a reactivar la comunidad en Pereira. Entonces dejo por acá el link, el último que hice Pereira TikToks, comunidad en Telegram, por si alguna de las personas acá se quieren unir. Ellos van a estar nuevamente haciendo eventos, esperan que cada mes esta semana comenzaron con algo de Continuous Integration y Continuous Deployment con Tecton y hablando de GitHub Actions y demás. Entonces, si a alguien le interesa, pues únase a la comunidad en Telegram de ellos. Ahí yo también estoy, compartimos las actividades de acá de Manizales y pues obviamente las de ellos. Por favor, cuando tengan el espacio, si nos pueden colaborar con la calificación de este evento que vamos a dar en el día de hoy con Andrés, eh, háganos saber las cosas que están bien, las cosas que quizás que podemos mejorar como comunidad. A hoy la calificación en promedio es de 4.8 con 584 calificaciones, pero también nos interesa ver esos puntos quizás que son débiles para nosotros también tener planes de acción para poder mejorarlo. Si tienen alguna charla, si quieren compartir de algún tema, saben que me pueden contactar. Me vuelvo acá un poco, van a mi LinkedIn, Jonathan Castro, y dicen, uy, estoy haciendo esto, y podemos hablarlo para poder incluirlo ahí dentro de las cosas que vamos a estar compartiendo de la comunidad este año. ¿Qué planeación teníamos o tenemos para este primer cuatrimestre? Se habló de Web 3.0. Se habló también de performance testing. Este mes le tocó el turno a Elixir. El mes siguiente hablaremos de inteligencia artificial y el frontend. Por ahí yo creo que vi a Jorge Mario. Jorge Mario nos estará compartiendo su perspectiva de, ¿será que en realidad es una guerra o será que en realidad puedo tomar la inteligencia artificial para potenciar mi trabajo como desarrollador frontend? Va a ser una charla muy interesante. Esperamos que se puedan unir a la misma. En el canal de YouTube están todas las grabaciones que se han tenido después de la pandemia. Entonces, si alguien no tuvo la oportunidad de estar en alguna de las charlas, allá nosotros las dejamos almacenadas por si quieren consultar sobre alguno de estos temas. ¿Qué temáticas se han visto? Como lo decía, este año, pues performance testing, se habló de narrativas profesionales en Web3. El año pasado tuvimos diferentes charlas enfocadas a tratar de cubrir la mayor cantidad de temas referentes a tecnología. Hablamos de infraestructura con AWS CDK, planes de carrera para personas que quieren ser DevOps, SRE o participar en ingeniería de plataforma. Hablamos de microfrontends, hablamos de ChatGPT, inteligencia artificial, hablamos de seguridad informática, hablamos de un punto importante y es cómo construir tu hoja de vida o tu marca profesional en LinkedIn.
Hablamos también de Packer, equipos de alto rendimiento, que es lo que miden. Hablamos de lenguajes de programación como lo es PHP y de un framework que se llama Laravel. También hablamos de serverless. Entonces, si alguien dice, ve, hay un tema que de pronto no se ha abordado en esta comunidad y yo puedo compartirlo, de una me contactan y lo hacemos realidad. Caso similar al que tendremos hoy, ¿cierto? Andrés me contactó, estuvimos hablando. Yo dije, ve, sí, no hemos hablado de Elixir, entonces vamos a poner una charla de Elixir y ya pues él en un momento les contará qué es Elixir, por qué se enamoró, qué lo tiene tan apasionado en este lenguaje de programación. Canal de YouTube, lo dejo ahí, pero igual ya comienzo a compartir estos enlaces en el chat de Zoom para no quitarle tanto tiempo a Andrés. Recomendación general para las personas que normalmente siempre preguntan por el chat de Zoom si este va a estar grabado. Sí, va a estar grabado y va a estar disponible en el canal de Manizales TikTok. Las preguntas van a ser vía Slido. Tiene una característica y es que te permite hacer preguntas de manera anónima. Entonces, si quieren poner el nombre está bien. Si quizás dicen no, no me siento cómodo poniendo mi nombre, también lo pueden realizar por acá. Ya también en un segundo compartiré este link en el chat para que comiencen a hacer las preguntas y lo que vamos a hacer es irle diciendo a André las preguntas como vayan saliendo. No va a ser al final. Si claramente existen preguntas al final, pues también las podemos abordar. Pero por ahora va a ser un proceso más. Si tengo una pregunta, la voy haciendo y yo voy a estar ahí moderando para poder contactar a Andrés y hacerle la pregunta que vaya saliendo. La próxima charla, como lo decía, va a ser de Jorge Mario Zapata. Él actualmente está en Fruana, una persona que conoce muchísimo del tema de frontend, tiene bastante experiencia. Entonces, los esperamos el sábado 13 de abril a las 10 de la mañana para que se vayan programando. Si quieren ver el LinkedIn de Jorge Mario, lo voy a dejar también ahí en los comentarios de la llamada, cual creo que está por ahí en la llamada. Si lo quieren contactar también para hacer algún tipo de pregunta rápida, aproveche. Y la charla de hoy, para no quitarle más tiempo a Andrés, es Elixir y tú, una verdadera historia de amor. Estuvimos hablando sobre qué título darle a la charla y pues este fue el que se eligió. Antes de hablar un poco de Elixir, pues conozcamos a Andrés, ¿cierto? Andrés tiene bastante experiencia en el campo de software, ha trabajado por los últimos 10 años en tratar de resolver problemas que tienen los humanos, pero con computación. Ha trabajado en tres empresas bastante grandes como lo es Amazon, Reddit, Spotify. También ha trabajado en algunas startups que las pueden ver acá y pues viene hoy a compartirnos por qué está en amor con Elixir. No solamente sabe Elixir, también domina Go, Python, Java y pues diferentes bases de datos. También es un apasionado por Linux y las pruebas de software. Si quieren ver su perfil, pues van simplemente a F. Ruiz C en LinkedIn y ahí lo tendrán. Entonces, un gusto tenerte por acá, Andrés. Qué bueno que puedas compartirnos por qué caíste en amor con Elixir. Claro, cierto, siempre es bueno escuchar una historia de amor. Voy a compartir acá la pantalla. Muy buenos días para todos, muchas gracias. Yo sé que hoy sábado podríamos estar haciendo muchas otras cosas, pero estamos acá, entonces genial, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poco de Elixir hoy. Este soy yo. Em, Vamos a hablar de la agenda del día un poco, es una agenda corta. Primero un poco de historia, cuáles son los ingredientes que hacen que yo me haya enamorado de Elixir y el futuro, ¿cierto? Como que viene, qué quiero yo con esto, cuál es mi propósito. Perfecto. Antes de empezar, pues quiero que todos sientan la libertad de interrumpirme, de preguntar, de hacerme una ceñita, ¿cierto? En cualquier momento, si tienen algo que les molesta, algo que no les gusta, algo que no entienden, interrúmpanme. La idea es que hagamos de esto algo muy interactivo. Una pequeña anécdota. Yo le conté a mi novia que iba a dar esta charla, le dije que iba a dar una charla, ella, chévere, ¿una charla de qué? Yo de Elixir. ¿Cómo se llama? Yo, una verdadera historia de amor. Y me pregunta, me hace una mirada y me dice, ¿cómo así? ¿Y tú y yo qué? Y yo, amor, te amo. Bueno, mi historia, yo he tenido la fortuna de, pues, trabajar en empresas buenas, ¿cierto? Mi historia empezó en Amazon. En Amazon trabajaba para un equipo que se encargaba de comprar inventario, ¿cierto?
El equipo específicamente se llamaba Amazon Fresh. Vendíamos cosas perecederas por internet. Esto era mucho Java, mucho Angular. Luego me fui para una empresa mucho más pequeña, esto era una startup, nos dedicábamos a hacer impresiones en 3D, esto era Python y Angular también. Luego de esto empecé a hacer un poco más de freelancing, me fui para otra empresa que se llamaba PSP. Esta era una persona nomás que tenía una visión de lo que él quería hacer. Esto era marketing por correo y Mike tenía muchas opiniones. Y bueno, trabajamos juntos un tiempo, fue una experiencia interesante. Esto fue mucho Python. Luego, otra empresa, 9H Media, acá nos dedicábamos a hacer software para manejar todos los estados por los que pasa un carro cuando llega a un taller. Entonces era un taller de carros muy grande y se necesitaba saber quién trabajaba en el carro, qué se necesitaba hacer, qué seguía, etcétera. Esto fue mi primera introducción a React. No sé si afortunado o desafortunadamente, pero bueno, aprendí React, también un poco de Go. Luego Inventory Source, ellos hacen dropshipping. Esto fue mucho Java, la primera vez que me enfrenté con Vue. Unidex, como a todos, a mí también me dio la fiebre del cripto, entonces decidí unirme, gastar todos mis pesos en Dogecoin y pues si a ustedes les fue bien, bien, a mí no tanto. Um, pero Unidex fue una experiencia muy interesante porque eso básicamente era puro frontend, puro React. Em, Creo que salí con un poco de cicatrices, pero bueno, aprendimos, ¿no? Luego hablamos de... Ay, ya somos dos, muy bien. The International sigue en cripto, me fui un poquito para el lado oscuro, acá sí realmente me tomé el rol de Dark Lord. There se dedicaba a vender futuros de petróleo, pero yo les dije a mis papás que era energía, ¿cierto? Es energía. Esto fue Go, puro backend. En Spotify, espero que no me odien, pero en Spotify estaba en el equipo que se encarga de insertar los anuncios en todos sus bellos podcasts. Entonces, o paguen por Spotify o odienme, pero esto también fue puro backend. Esto fue una experiencia súper interesante. Yo sé, qué pena. Pero ya no estoy ahí, ya me fui, ya me fui. Luego seguí para Raid. Raid fue una experiencia muy chévere también, puro backend, Python y Go. Y acá el equipo era el equipo que te manda notificaciones. Cada vez que tienes un upvote, que tienes un comentario, un mensaje, bueno. em, entonces, como pueden ver, mi vida ha estado rodeada de estos tres lenguajes, ¿cierto? Si no fui moderador en Reddit, no, ¿qué tal? Mucho Java, mucho Python, mucho Go, y en el frontend, pues esto sí es inescapable, React, Angular, Vue, pero más que todo React, ¿cierto? Em, en mi tiempo, en todas estas empresas, ¿por qué les estoy contando yo esto, cierto? Porque había como un sinsabor, había algo que yo decía, juepucha, pero ¿qué pasa? Muchos machetazos, machetazos por acá, por allá, por todas partes, empresas grandes, empresas pequeñas, no importa si la empresa es renombrada, si no es renombrada, hay machetazos, ¿cierto? Mucho espagueti, en todas partes, o sea, es increíble la cantidad de código espagueti que hay en el mundo y sencillamente se demoraba mucho para, para entregar el producto, ¿cierto? O sea, cosas que tal vez se deberían demorar 1 o 2 semanas, se estaban demorando 3, 4, 5, 6 meses. Entonces, ¿a qué le atribuyo yo esto? Simplemente a la complejidad. Vivimos en un mundo muy, muy, muy complejo y lo que hacemos nosotros como desarrolladores de software es tratar de coger este mundo complejo, manejar esa complejidad y escribir nuestros programas. Igual, si nosotros tratamos de reducir la complejidad, de hacerlo más sencillo que podamos hacer, vamos a tener programas complejos porque el mundo es un lugar complejo, ¿cierto? Entonces, eso me embarcó en una búsqueda, empecé a buscar. Y para irme en esta búsqueda yo tenía como unos pilares, ¿cierto? Tenía varias cosas en las que estaba pensando.
Primero, muy importante, vivimos en un mundo concurrente. Vivimos en un mundo en donde muchas cosas pasan al mismo tiempo, no solo en la realidad, sino en en tecnológicos, ¿cierto? Tenemos un servidor que tiene muchos clientes conectados al mismo tiempo, tenemos dispositivos de IoT que se conectan concurrentemente a algo, tenemos múltiples programas corriendo en un computador. Entonces, esto es algo que estaba siempre al frente de mí. Vivimos en un mundo concurrente. Los fallos son inevitables. Por más que intentemos programar defensivamente, de manejar nuestras excepciones, de hacer lo que podamos hacer para evitar fallos, es imposible, es una tarea imposible. Entonces, los fallos siempre van a ocurrir. Y por último, ¿cómo modelamos nosotros el mundo real? Pues lo modelamos por medio de nuestras estructuras de datos, el estado que tiene nuestro programa. Por ende, este es la fuente de mayor complejidad en el mundo, ¿cierto? Porque acá es que estamos modelando el mundo con nuestros datos, con nuestros objetos o nuestros strokes o nuestros mapas, cualquier estructura de datos que utilicemos para plasmar lo que hay en el mundo real. Entonces, esta búsqueda me llevó a considerar lenguajes funcionales. Los lenguajes funcionales, ya en un ratico vamos a hablar de la programación funcional, pero esto fue durante la pandemia, que todos teníamos un poco de tiempo en nuestras manos. Mi búsqueda inició con Lisp. No sé si alguien ha escuchado de Lisp. Levanten las manos o digan algo. Lisp significa, pues, las letras son list processing, pero debería ser como procesamiento de paréntesis. Si alguien programa en Lisp, probablemente sus paréntesis están borrados del teclado, porque son muchísimos paréntesis. Tienen que aprender a contar, tienen que, bueno. Este en específico es un sabor de Lisp, se llama Racket, que es un poco académico. Entonces fue una buena introducción al mundo funcional, al mundo de las listas, pero no era suficiente, ¿cierto? Luego pasé a Haskell. Haskell, digamos que es uno de esos lenguajes que tiene todo y se supone que podrías hacer todo con él, pero, pero no. Si usted es un programador de Haskell, qué pena y mis respetos. Luego pasamos a Elm. Elm tomó lo mejor de Haskell, pero lo utilizó solo para el frontend. No sé si alguien alguna vez ha utilizado Elm, pero es un lenguaje súper sabroso de programar. El único problema, pues, es que es mayoritaria, o sea, únicamente es para el frontend, compila JavaScript. Y la comunidad de Elm es un poco opinionada, tienen muchas opiniones que tal vez yo no comparto. Vamos a hablar de eso en un ratico. Luego, uy, ¿alguien sabe cuál es este? Este cuadradito, ¿alguien ha visto? Eh, Acá también me estaba tomando el papel del lado oscuro. Esto es F Sharp. Nunca pensé que me iba a tocar, que iba a instalar el runtime de Microsoft en uno de mis computadores, pero ahí estaba yo. Y lo peor de todo fue que lo disfruté. F Sharp es un lenguaje sabroso, es un lenguaje chévere, tiene tipos, es funcional. El único problema es que todas las librerías y todo lo que corre en el entorno de Microsoft, pues está hecho para C Sharp o para para Visual Basic. Entonces, si uno necesitaba una librería externa, generalmente le tocaba traer una de esas y el estilo de programación ahí, pues era imperativo, no era funcional. Entonces era como programar de una forma imperativa en F Sharp, lo cual no, ¿cierto? Y finalmente, pues, el amor de mi vida, por ahora, mi novia también, pero también, eh, Elixir, ¿cierto? Elixir fue el último lenguaje con el que di. Y inicialmente yo estaba un poco dudoso, ¿cierto? Inicialmente no sabía si realmente quería casarme con Elixir porque en mi tiempo con Python había salido con un poco de traumas, muchas noches largas tratando de buscar dónde era el parámetro, añadí el parámetro que no era, si hiciera una cadena de caracteres, si hiciera un número, porque Elixir también es un lenguaje dinámico, Elixir no tiene tipos. Sin embargo, hice varios proyectos, hice varias cositas y me gustó, pero todo quedó ahí, ¿cierto? Esto fue ese año de la pandemia, el mundo volvió, digamos, a la normalidad. Y en el 2022 tuve la fortuna de empezar a trabajar en Elixir. A finales del 2022 me encarreté otra vez y empezando el 2023 ya soy desarrollador de Elixir de tiempo completo y ya no hago nada de esto. Nada de esto está en mi radar,
yo no sé qué está pasando en el mundo de Python, no sé qué pasa en el mundo de nada de esto. Más adelante vamos a ver por qué, porque ya, inclusive en Elixir yo puedo escribir mi frontend. Yo tengo una relación complicada con JavaScript, em, pero ya no existe, ya no tengo esa relación porque ya tengo una relación con Elixir. Muy bien, River es una empresa dedicada a vender y comprar Bitcoin y Stacer es un startup mucho más pequeño, están basados en Texas y se dedican a hacer software educativo. Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Algún comentario? ¿Alguien quiere decir algo? Bienvenidos. Perfecto. Vamos a hablar entonces un poco de por qué, ¿cierto? ¿Por qué cuando yo encontré Elixir lo encontré hace 4 años, lo encontré hace 2 años? ¿Y por qué sigo acá? ¿Por qué les estoy hablando y por qué me apasiona tanto? Entonces, primero, Elixir está basado en Erlang, es un lenguaje un poco más viejo, vamos a hablar un poco de Erlang. Luego vamos a hablar de la programación funcional. Em, Baterías incluidas. La primera vez que yo escuché este concepto fue en Python. Python se jacta de decir que es un lenguaje que tiene baterías incluidas, pero es mentira. Elixir realmente tiene baterías incluidas. A mí me encanta Python, me dio la papita muchos días, pero bueno, ya terminamos. Y finalmente vamos a hablar de la comunidad de Elixir, ¿cierto? Hay una mención especial acá de la comunidad porque digamos que tienen formas especiales de llegar a los programadores, ¿cierto? Se preocupan mucho por la experiencia del desarrollador, se preocupan mucho por nosotros. Entonces vamos a hablar de esto un poco. Erlang, muy bien. El año era 1985. La empresa Ericsson Labs. ¿Alguien ha escuchado de Ericsson? Los mismos de Sony Ericsson. No sé si están basados en la USA o en Alemania, pero básicamente Ericsson era una empresa que se dedicaba a telefonía. Ellos fueron como los precursores de el Internet antes del Internet y contrataron a un sujeto llamado Joe Armstrong, un programador muy bueno, y le dieron un problema. Le dijeron, vea, jefe, su problema es, tenemos estos switches telefónicos. Un switch telefónico básicamente es un dispositivo que conecta, ¿cierto? Llamadas telefónicas, esto es en los 80, los 90. Estos switches no pueden fallar. Si fallan, mejor dicho, ya usted no tiene trabajo. O sea, la prioridad acá es que estas cosas nunca se caigan y tienen que manejar al menos 100.000 usuarios concurrentes. Este fue el número que le dieron a Joe. Entonces yo empecé a investigar, él miró diferentes lenguajes que existían, miró todos C, C++, yo no sé si C++ estaba en ese tiempo, pero C, miró Prolog, miró los Lisps, miró, bueno, miró varias cosas, ¿cierto? Y se dio cuenta que no, que nada de lo que existía le servía, porque todo estaba muy centrado a procesarse en un solo nodo, a procesamiento como no paralelo ni concurrente, sino secuencial. Entonces, más o menos en 1990, Joe se le unió un equipo, él ya tenía otros dos o tres más, estaban todos trabajando, crearon Erlang. Entonces, Erlang salió en los 90. ¿Y qué era? ¿Qué fue lo que publicaron Erlang? Básicamente era la máquina virtual que se llama Beam. Beam es como el análogo al JVM para Java, ¿cierto? Y OTP. OTP es un conjunto de librerías, em, significa Open Telephony Platform, un conjunto de librerías que ayudan a programar de forma concurrente, distribuida y tolerante a fallos en Erlang, ¿cierto? Entonces, la idea de ellos fue, vamos a hacer el núcleo muy pequeño, muy liviano. Este núcleo va a ser nuestra máquina virtual que nos ejecuta Erlang. Y encima de esto vamos a crear todas estas otras librerías que nos permiten hacer los programas que realmente necesitamos hacer. Entonces, los pilares de Erlang, lo mismo. La concurrencia tenía que ser concurrente porque ese era el problema que les habían dado. Distribuido, podemos utilizar estas mismas primitivas que utilizamos en Erlang para hacer distribución, computación distribuida, y tenía que ser tolerante a fallos, ¿cierto? Ya sabemos que si no era tolerante a fallos, yo no tenía trabajo. Entonces, ¿cuál es la abstracción básica de Erlang? ¿Dónde está el genio del lenguaje? El genio del lenguaje es una abstracción muy básica que se llama un proceso. La unidad básica de cómputo de Erlang es el proceso. Todo pasa dentro de diferentes procesos. Y la máquina virtual puede ejecutar millones de procesos al mismo tiempo. Yo no sé si alguien ha escuchado las historias de WhatsApp. WhatsApp utiliza Erlang hasta este día.
y tenían un grupo, creo que era de 4 o 5 programadores, manteniendo una base de usuarios de, ciertos cientos de millones de usuarios. Esto es por esta abstracción básica. Eh, ¿Cuál es la idea? Son dos ideas fundamentales. El proceso aísla todos los datos que maneja. Entonces, toda la memoria que un proceso utiliza solo puede ser accedida por ese proceso. ¿Listo? Y si yo quiero acceder a la memoria de otro proceso, tengo que comunicarme, tengo que mandarle mensajes. Esto se conoce como el modelo basado en actores. Este es como el nombre técnico, pero la idea es esta. Cada proceso tiene una bandeja de entrada en donde yo miro qué mensajes me están mandando los otros procesos y tengo un estado que manejo yo internamente. Un programa en Erlang se ve más o menos así. Tengo muchos procesos, los procesos hacen cosas individuales y se hablan entre ellos para ver cuál es el objetivo del programa final, ¿cierto? Em, ¿Alguna pregunta hasta acá? Perfecto. ¿Por qué no les estoy hablando de Erlang y les estoy hablando de Elixir? Porque a pesar de que Erlang es algo magnífico, em, digamos que no es feo, pero tiene una belleza de antaño. Es una belleza la cual no podemos apreciar hoy en día, ¿cierto? Hemos avanzado mucho en términos de experiencia del desarrollador y Erlang ya como que no es un lenguaje moderno, básicamente. Entonces, Elixir, exacto, es como vestimos a Erlang más bonito y nos lo llevamos para la fiesta. Perfecto. Acabamos con Erlang. Nuestro segundo pilar es la programación funcional. Como está en el nombre, pues que es la programación funcional, funciones. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante de la programación funcional es la inmutabilidad de los datos. Cuando yo empecé inicialmente a trabajar acá con programación funcional, me concentré mucho en la parte de las funciones, ¿cierto? Que puedo mandar la función como parámetro, puedo recibirla, puedo retornarla desde otra función, puedo hacer un loop sobre varias funciones. Bueno, pero esta parte de todos los lenguajes la tienen. O sea, todos los lenguajes modernos tienen funciones de primer orden. Ese es el nombre técnico que yo puedo utilizar una función como cualquier otra variable. Donde realmente está la diferencia y la idea trascendental de la programación funcional es que las estructuras de datos no se pueden modificar. O sea, yo no puedo modificar la memoria de un arreglo, tengo que crear un arreglo nuevo. Yo no puedo modificar un mapa, tengo que crear un mapa nuevo con el nuevo valor agregado. Entonces vamos a ver un poco de ejemplos de esto. Em, Esto ya es sintaxis de Elixir, ¿cierto? Estamos creando una lista vacía. El operador de la rayita básicamente nos pone un elemento al inicio de la lista. Entonces acá tenemos la primera lista inicial, luego tenemos que crear otra lista porque en Erlang, perdón, en Elixir no podemos modificar nada, entonces estamos creando una nueva lista con el elemento, con el primer elemento siendo uno y a esa lista le estamos añadiendo otro elemento al frente que es el elemento 2. Entonces esta lista sería 2 1. ¿Listo? Como pueden ver, L simplemente es un contenedor para estas variables que estamos creando. En ningún momento estamos cambiando la lista. Estamos cogiendo la lista vieja, le estamos añadiendo un nuevo elemento y estamos creando una nueva lista. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Es esto claro? Vamos a ver más ejemplos que yo creo que van a clarificar esto un poco más, pero si tienen preguntas, adelante, interrúmpanme. Em, este es un ejemplo utilizando mapas o diccionarios. Cuando yo estaba en la universidad, vi una clase que el profesor nos dijo, 80% de programar es aprender a manejar diccionarios o mapas. Y yo pensaba, wow, cucho mentiroso. Ah, pero básicamente esta estructura de datos es, yo creo que casi todos los programas que uno escribe necesitan un arreglo asociativo, ¿cierto? Necesita una forma de asociar unas claves con unos valores. Esto es lo que es el mapa. Entonces acá estamos creando un mapa. em, Como pueden ver, M en el primer renglón es un mapa vacío. Luego, en el segundo renglón, a ese mapa vacío le estamos agregando la clave foo con el valor var. Estamos guardándolo otra vez en M. Y en el tercer renglón, a ese mapa que tiene foo y bar, le estamos añadiendo apples y oranges. ¿Listo? Entonces acá se va viendo como esta característica de Elixir en donde yo recibo algo y retorno algo siempre, que es inmutable. Estas cosas yo no las estoy cambiando. Yo estoy creando algo nuevo de algo que ya tenía. Em, Esta sintaxis es un poco incómoda, como pueden ver, ¿cierto? Tenemos M al lado izquierdo repetido 3 veces,
estamos pasando m como primer parámetro siempre. Entonces Elixir tiene un operador que nos ayuda a lidiar con esto de una manera mucho más ergonómica, de una manera mucho más cómoda. Este código que vemos abajo es equivalente al código de arriba, ¿cierto? El operador nuevo es el operador pipe. Es la rayita con el mayor que. Miremoslo 10 segunditos para ver. Estos códigos son equivalentes, ¿cierto? Entonces vamos a ver si podemos entender solo mirando qué hace este operador. Bueno, ¿alguien tiene alguna idea? ¿Alguien quiere decir? No sé. No sé si se me escucha. ¿Aló? Sí, te escucho, ¿Sí? Sebastián. Pues yo me atrevería a decir que ese pipe mayor es como asignar al último mapa en el que se trabajó, se le asignan ya los nuevos valores. Digamos que vas por ahí, más o menos. La idea del pipe, ¿cuál es? Tenemos dos operandos, ¿cierto? Tenemos un operando a la izquierda, que acá lo vemos arriba, y tenemos un operando a la derecha. Entonces el pipe lo que hace es coger el valor que está a la izquierda o arriba y lo pasa como parámetro a la función que está a la derecha, ¿sí? Entonces, el operador pipe aparece acá. La función put del módulo map está recibiendo como primer argumento lo que está a la izquierda del pipe, o sea, este map.new. Y los siguientes parámetros son los parámetros normales, son los siguientes argumentos. Lo mismo acá abajo. Lo que nos resulta de acá arriba, ¿cierto? Lo que nos resulta de este map.put lo estamos pasando como el primer argumento a esta función de abajo, a este map.put, em, en apples y oranges. ¿Listo? Exacto, composición de funciones. Muy bien. ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna duda? JavaScript, bien, excelente, me encanta, súper. Avanzando en el mundo. Perfecto, entonces vamos a seguir. Em, Estamos hablando de la inmutabilidad de los datos, ¿cierto? No solo es con listas y con mapas, sino con todo. Entonces acá vemos una cadena de caracteres, IOGETS, nos la lee desde la consola, nos retorna una cadena de caracteres. Em, en el módulo string tenemos una función que es string, que es, si no, debe ser muy reconocible para todos. Python quiere ser único y detergente, entonces la llama strip, pero pues no vamos a hablar de eso. Más tarde hablamos mal de Python. Y esta función coge una cadena de caracteres, nos retorna una nueva, ¿cierto? Y esta cadena se la pasamos a capitalize, que básicamente pone la primera letra en mayúscula. Entonces lo mismo, recibe una cadena de caracteres y retorna una nueva. Este es un ejemplo un poco más complicado con URLs. Entonces tenemos una URL, la interpretamos, ¿cierto? Creamos una estructura, luego añadimos a una parte del path y luego la convertimos otra vez en una cadena de caracteres. Entonces, como pueden ver, sigue este tema recurrente de cogemos algo como parámetro y retornamos algo nuevo, no modificamos nada, no tenemos un objeto al que le modifiquemos el estado interno, nada de eso, ¿listo? Este último ejemplo, de hecho, es algo en lo que yo estoy trabajando actualmente. Entonces, un estudiante tiene diferentes cursos que ven, a los que se enfrentan, ¿cierto? Y en estos cursos tenemos que hacer muchas validaciones. Entonces, tenemos que validar cuántos cursos ha hecho, cuántos créditos, los niveles de los cursos, los prerequisitos de los cursos, etcétera. Entonces, esta función es la misma idea. Tenemos una estructura, un struct, ese es el término técnico en Elixir, que es coursework. Coursework me recopila todos los cursos que ha visto el estudiante. Y este coursework, con él vamos trabajando. Entonces, vamos a mirar si valida cuántos cursos hay. Si no, añadimos unos errores a este coursework. Lo mismo con los créditos, lo mismo con los niveles, lo mismo con los prerequisitos. Entonces vemos que esta idea de tenemos algo, no lo modificamos, sino que creamos algo nuevo basado en eso que ya tengamos, ¿cierto? Esta es la idea más fundamental de la programación funcional. ¿Alguna pregunta? Hay una pregunta en Es, el chat. sí.
Eso iba a decir, y creo que hay una también acá en slide. Vamos a hacer la del chat. ¿Cuáles podrían ser las ventajas para este tipo de programación funcional inmutable? Uf, me encanta esa pregunta. De hecho, la diapositiva que sigue, vamos a ver un ejemplo en donde si no te respondo, me recuerdan otra vez para dar una respuesta más compleja. Listo, más. Y la otra dice, ¿cómo está la adopción de Elixir en Colombia o en el mundo? ¿Qué empresas la utilizan? Perfecto. ¿Alguien ha escuchado de Discord de pronto? Claro, Discord es de las empresas más Sí. grandes que utiliza Elixir, ¿cierto? claro, sí, claro. Bancolombia utiliza Elixir. Em, PagerDuty. ¿Alguien ha escuchado de PagerDuty? Que nos despierta a altas horas de la noche. Exactamente. PagerDuty es Elixir. Remote.com. ¿Alguien ha escuchado de remote.com? Utilizan también Elixir. Entonces, em, Elixir es un lenguaje nuevo, ¿cierto? O sea, 10 años, 11 años, 12 años más o menos. Entonces, todavía no se compara con los Pythons y los Javas del mundo. Go, digamos, viene desde el 2008, 2009, pero tiene la empresa que más plata tiene del mundo por detrás. Entonces, pues, cierto, Go de pronto no es un ejemplo. Entonces, hay adopción, no tanto como a mí me gustaría, pero va creciendo y cada año crece más y más y más. En Colombia, yo sé que Bancolombia experimentó e implementó Elixir y tienen programadores en Elixir en este momento. Pero en Colombia no sé más. Y eso es parte de lo que yo quiero hacer, ¿cierto? Em, yo siento que hay mucha demanda para programadores en Elixir, no solo en Colombia, sino en el mundo, pero no hay tanta oferta. Y ahí está el problema, ¿cierto? El problema es que la gente necesita programadores en Elixir, pero si tú no tienes como no tienes suficiente plata para entrenarlos, entonces es complicado encontrarlos. Hay que encontrarlos ya sabiendo Elixir, listo. Entonces, sí, y está creciendo. Y ya vamos a ver por qué. Sí, satisfechos con mi respuesta, con la respuesta. ¿Alguna otra pregunta? Y yo puse los links, Andrés, de las Perfecto, páginas que mencionaste. perfecto. Em, Muy bien, entonces vamos a ver un ejemplo. Esto me pasó a mí. em, Yo me he dado cuenta, en esta charla me di cuenta que soy un hombre con traumas. Esto es un código de Go de Spotify, ¿cierto? Les voy a dar un poco del contexto. En Spotify yo trabajaba en el equipo que se encargaba de brindarles muy buenos y relevantes y calientitos anuncios. Em, la escala de Spotify, pues ya se la imaginarán, más o menos 500 millones de usuarios mensuales activos a final del 2022. Este servidor específicamente que nosotros manteníamos en tiempos normales eran de 3.000 a 5.000 peticiones por segundo. En tiempos de pico teníamos de 7.000 a 8.000. Una vez llegamos a 10.000. Entonces, se imaginarán la cantidad de plata que se pierde si esta vuelta se cae, ¿cierto? El servidor de anuncios estuvo caído por todo un día. $200.000 perdimos. El sueldo de 2 programadores en un año. Y esto fue el culpable. Acá en este pedazo de código podemos ver más o menos qué pasó. Entonces vamos a ir línea por línea, ¿cierto? La primera línea tenemos un objeto, un struct, candidatos, y tenemos unas órdenes. Básicamente, cómo funciona un servidor de anuncios es un usuario necesita que se muestre una publicidad de ellos, entonces crean una orden. Luego, cuando alguien quiere escuchar un podcast, ¿cierto? Nosotros seleccionamos qué órdenes podemos meter dentro de ese podcast. Eso es básicamente lo que está haciendo este código. Entonces tenemos unos candidatos que podemos meter y tenemos las órdenes resultantes que vamos a meter como tal en el podcast. Entonces, como el mundo es complejo, obviamente no hay solo un tipo de orden, hay muchos tipos de órdenes. Entonces, por cada uno de estos tipos de órdenes, llamábamos a los candidatos.handle, lo cual nos retornaba qué órdenes podemos meter
miramos si hay un error en eso que retorna y si no, las metemos en el podcast, ¿cierto? Este es como el filtro inicial para ver qué podemos meter en un podcast. ¿Entendido? ¿Está claro? ¿Dónde creen ustedes que está el problema acá? Vamos línea por línea. Las primeras dos líneas están sencillas, ¿cierto? Yo creo que están bien. La tercera, seguro la tercera no es porque no hay nada. La cuarta, pues tenemos el ciclo. Yo creo que tampoco. La quinta, esa quinta se ve sospechosa, ¿cierto? Em, y de ahí para abajo, bueno, manejamos el error, lo agregamos a un slice. Entonces yo creo que es la quinta, ¿cierto? Ahí tenemos el problema. Este método handle era nuestro problema. ¿Cuál era el problema? Que cuando llamábamos a handle, no solo retornábamos las órdenes, sino que también modificábamos el estado interno de candidates, lo cual hacía que ciertas órdenes nunca se pudieran entregar. Y como esta vuelta está recibiendo de 3.000 a 5.000 peticiones diarias, se nos llenaba la memoria y se caía. O sea, arrancábamos y se caía, arrancábamos y se caía, arrancábamos y se caía. Entonces ahí está el problema. ¿Cuál es el problema? Estado que podemos mutar. Candidates está mutando cuando estamos retornando estas órdenes, ¿cierto? ¿Está claro cuál es el problema? Sí. ¿Alguna pregunta? Perfecto. Entonces, tentativamente, hipotéticamente más bien, yo implementé esto en Elixir, ¿cierto? ¿Cómo implementaríamos esto en Elixir? Tenemos los candidatos. Y vamos a empezar de abajo para arriba. Entonces, primero tenemos una función, porque estamos en un lenguaje funcional, ¿cierto? Entonces, tenemos una función que nos maneja un tipo de órdenes dados los candidatos. Entonces, tenemos el módulo que llamamos a una función para todos los candidatos por un tipo de función. Y esto simplemente nos retorna o todas las órdenes que podemos meter en el podcast o tiramos el error si nos retorna algún error. ¿Y qué hacemos acá arriba? Tenemos todos los tipos de órdenes, hacemos un map sobre ese tipo. Un map simplemente es aplicar una función en cada uno de los elementos de este arreglo. Y vamos a llamar, deme todas las órdenes que yo puedo meter por este tipo de orden. Y finalmente las concatenamos. Este código no tiene ese problema. ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir por qué? Porque yo nunca estoy modificando los candidatos. ¿Cierto? Los candidatos se queda tal cual y como es. No estoy cambiando el estado interno. En Elixir, si yo quiero cambiar mis candidatos, tengo que ser muy explícito. Tengo que coger los candidatos que tenía antes y crear un conjunto de candidatos nuevos. Acá eso no está pasando. Acá está explícito. En este código de Go está implícito. Yo no sé si este candidate.handle qué está haciendo. Yo no sé qué está haciendo. Y efectivamente en este caso estaba haciendo estragos. Listo. Entonces, no sé si esto ayuda a responder la pregunta de cuáles son las ventajas de la inmutabilidad. ¿Qué es la principal ventaja? Que toca ser muy explícitos de cuando se cambia el estado interno de la aplicación. ¿Listo? Y como tenemos que ser muy explícitos, este tipo de errores que no se ven y que cuestan mucho porque exactamente no se ven, pues puede que ocurran, ¿cierto? Porque el mundo es complejo y software es complejo, pero por lo menos estamos reduciendo la complejidad, que es lo que tenemos que hacer nosotros como desarrolladores, trabajar con esa complejidad. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Perfecto. No se han aburrido, no se han dormido. Estamos. Perfecto. Uy, no alcancé a leer la pregunta. ¿Alguien me ayuda? Porfa. Dice aquí, Yo te está ayudo. muy... Así, dale, dale. Gracias. Está muy interesante Elixir. ¿Hasta qué nivel de programación funcional Elixir maneja? Tiene conceptos. Bueno, hay varias preguntas. Yo creo que Vale. más bien en orden. ¿Hasta qué nivel de programación funcional Elixir maneja? ¿Hasta qué nivel? Tiene conceptos de programación funcional como currificación o composición, o tocaría implementar su función propia. Voy a terminar de leer. Entiendo que Dale. Haskell o Lambda.js tiene métodos como Curry, Compose, pero no sé si eso exista en Elixir. Listo.
La primera, ¿hasta qué nivel? No sé si se están refiriendo a, por ejemplo, Haskell es un lenguaje funcional puro, ¿cierto? ¿Qué significa que sea puro? Que no hay efectos secundarios cuando se ejecutan funciones. Entonces, todo lo que uno hace que vale la pena hacer en un computador tiene efectos secundarios. Por ejemplo, imprimir en pantalla. Imprimir en pantalla no es una función pura porque me está modificando la memoria interna de mi monitor. Por ejemplo, leer de la red, o escribir en la red, o escribir en un archivo, o mostrar una interfaz de usuario, o escribir en un socket, o abrir un socket, o cerrar un socket, ¿cierto? Todas estas cosas son funciones impuras. ¿Cómo lidia Haskell con esto? ¿Alguien ha escuchado de monads? Yo tampoco. Y bueno, la idea es que yo utilizo un concepto que se llama monads para representar esa operación. Y al final de que acaba toda la cadena, se la paso al entorno de Haskell para que Haskell vaya y realmente me ejecute esas operaciones. Elixir no tiene eso. Elixir es un lenguaje impuro. Entonces, si la pregunta se refiere a eso, Elixir es funcional, las estructuras de datos son inmutables, pero es un lenguaje impuro. Yo puedo simplemente llamar IO puts que me imprime en pantalla sin necesidad de pasárselo al entorno ni nada. Listo. Curry y Compose, no. No tiene Curry y Compose. Tocaría hacerlo uno mismo o tal vez se conozcan como nombres diferentes. La verdad, en este momento no me acuerdo qué significa Curry y Compose. Y ¿cuál era la última pregunta? Creo que era como la misma, ¿cierto? Como Curry y Compose. Entonces, no, o Sí, de sea, Andrés dice que está claro. Pues quien perfecto. preguntó. Listo. Entonces, yo creo que hay un punto importante, ¿cierto? Elixir trata de llegar a un balance entre la teoría y la práctica, tratando de ser mucho más pragmático que teórico. Entonces, y vamos a hablar esto un poco cuando hablemos de la comunidad. En Elixir se trata de que el programador sea productivo, ¿listo? No tanto de que haya como una correctitud teórica de los programas, sino que el programador sea productivo y pueda escribir cosas, ¿cierto? Que no se demore una semana tratando de como que crear el concepto matemático que mejor representa una computación. Buenas preguntas, muchas gracias, muy buenas preguntas. Listo, entonces ya evacuamos dos, evacuamos Erlang, evacuamos programación funcional, nos quedan dos. Como les dije, Python tiene un lugar en mi corazón cercano, ¿cierto? Muchas veces puso la comida en la mesa, lo aprendí en la universidad. Sí, buenos recuerdos. Pero Python dice baterías incluidas, ¿cierto? Batteries include, lo cual yo digo que es cuestionable. En mi opinión, Elixir es el lenguaje que más se acopla a este concepto, ¿cierto? ¿Por qué? Esto es una tabla famosa en el mundo de Elixir. Yo la adapté un poco, pero es de una charla que dio alguien más. Y básicamente vamos a ir línea por línea mirando el problema, ¿cierto? El problema que enfrentamos, tradicionalmente cómo lo solucionaríamos y cómo lo solucionamos en Elixir. Entonces, el frontend, tradicionalmente, ¿cierto? React, Vue, ahora es Svelte, Next.js, y quién sabe cuál será la nueva del otro año, porque siempre hay una nueva. En Elixir simplemente hay una librería que se llama LiveView. Entonces estamos escribiendo nuestro frontend en Elixir. Obviamente tenemos que escribir HTML, obviamente tenemos que escribir CSS, pero la parte de JavaScript la podemos hacer en Elixir. ¿Listo? Servidores HTTP. Si alguien ha tratado de utilizar el servidor, creo que es WSGI o mod WSGI, el que viene por defecto con Python, en toda la documentación hay un banner rojo que dice no utilice esto en producción, no utilice esto en producción. ¿Listo? Entonces, ¿qué le toca hacer a uno? Le toca traer algo externo, generalmente es Nginx, KDE, Kubernetes, algo así, ¿cierto? Mucha complejidad. En Elixir simplemente tenemos una librería, se llama Bandit, y Bandit es nuestro servidor HTTP que ya está hecho para producción, ¿cierto? Ya aguanta cargas de producción. Peticiones web, pues esto es lo más normal, ¿cierto? Utilizamos Ruby, utilizamos Python, utilizamos Go. En Elixir, pues obviamente, pues vamos a utilizar Elixir, ¿cierto? Ya estamos en Elixir. Tenemos un framework
que es Phoenix. Es como el análogo de Django o de Rails o de, bueno, de todos estos frameworks para los lenguajes. Machine Learning, cierto, tradicionalmente todo es Python. Aunque no lo crean, el, en los últimos 2 años la comunidad de Elixir se ha esforzado mucho para traer todas estas cosas que tradicionalmente siempre se hacían en Python y hacerlas en Elixir. Ahora les voy a mostrar un ejemplo de algo, pues, sí, de algo. Bueno, una caché generalmente siempre es cierto. Vamos a utilizar Redis o Memcache, utilizaba mucho, ya no tanto. En Elixir, ¿qué hacemos? Pues raro, ¿cierto? Utilizamos una librería de Elixir. Background jobs, ETLs, todo esto que se refiere a cosas que pasan en el background. Tradicionalmente utilizamos Airflow o Celery, o si ya está muy hardcore, pues utilizamos cron y Linux y cosas de mucho más bajo nivel. En Elixir, ¿qué hacemos? Sorprendentemente, pues utilizamos Elixir. Importamos una librería que se llama Oban y simplemente escribimos ahí nuestros background jobs. Y esta última, tuve dudas en añadirla, me tocó consultar con gente que yo he trabajado, pero sí, están haciendo en la comunidad, hay muchos avances de escribir aplicaciones para celular en Elixir, marica. Eso a mí me dejó aterrado, ¿cierto? Entonces hay una librería, se llama Live Native, que permite básicamente reemplazar a React Native, ¿cierto? Entonces, cuando yo vi esa diapositiva, yo pensaba, marica, ¿será que les estoy diciendo mentiras? Y obvio no, ¿cierto? Obvio no. ¿Qué hace a Elixir tan poderoso y qué hace que Elixir pueda como que enfrentarse a este tipo de problemas tan diferentes? Que realmente no son problemas tan diferentes. Todos estos problemas están basados en la comunicación. Y la comunicación fue resuelta por Erlang utilizando esta abstracción básica que es el proceso, ¿cierto? Entonces, si yo tengo un proceso y todo está basado en un proceso, tengo un live view para el frontend, entonces arranco un proceso para cada uno de los clientes que se conectan y este proceso se encarga de mantener el estado sincronizado entre el navegador web y el servidor. ¿Listo? Si yo tengo em, un cliente IoT, es la misma idea, ¿cierto? Si yo quiero distribuir la computación que tengo que hacer para un proceso de machine learning, para una red neuronal, para alguno de estos modelos, ¿cierto? Llama, lo que sea, puedo repartir la computación entre procesos y con este proceso ya puedo distribuirla, ya puedo tener muchos nodos de la máquina virtual de Erlang ejecutándome estos procesos individualmente. Entonces, el poder del Elixir está en eso, en utilizar una abstracción básica que se aplica a muchas cosas. ¿Listo? Vamos a ver unos ejemplos. Entonces, esto es LiveView. Esto es una página. Acá hay un link en donde el creador de LiveView escribió una copia de Twitter en 15 minutos y más o menos explica como los conceptos, ¿cierto? Esto es en tiempo real. Es chimba, ¿no? Esto es una elegancia. O sea, cuando yo miré Elixir en el 2020 la primera vez, este fue el ejemplo que me atrajo a mí. Ver cómo este man hacía un clon de Twitter en tiempo real en 15 minutos utilizando Lightroom. ¿Cuál es la idea? La idea es que tenemos un proceso, este módulo corre en un proceso, renderizamos nuestro HTML, el mount es nuestro estado inicial, ¿cierto? Que va en nuestro proceso y el handle info es el que nos da la interactividad. Entonces, cada que pasan cosas, estos callbacks se van llamando en Elixir y, ¿cierto? Vamos interactuando. Live Native, la misma idea. Em, yo no puedo verificar que este código funciona, pero alguien más lo hizo por mí y efectivamente esto me genera una aplicación para iOS, lo cual me parece a mí todavía increíble, todavía no me las creo. Y por último, yo no sé si alguien ha tenido la oportunidad de trabajar con Jupyter Notebooks. Em, Jupyter Notebooks es como la parte exploratoria de Python, ¿cierto? Yo puedo tener un navegador, puedo traer datos, puedo poner texto, puedo poner todo. En Elixir tenemos Livebook. Entonces, en Livebook podemos hacer exactamente lo mismo utilizando Elixir. Entonces, podemos traer redes neuronales, podemos traer nuestros modelos, podemos hacer análisis de datos. Súper bacano. Y la complejidad es muchísimo menor porque está todo implementado desde cero en Elixir. Jupyter tiene capas y capas y capas de complejidad. ¿Alguna pregunta? Andrés, tenemos una. Perfecto. Eh, Disparen.
¿Está soportado Elixir para serverless? Qué buena pregunta. A ver, hace como 2 meses, y no estoy muy familiarizado con esto, ¿cierto? Pero hace 2 meses, la gente que sacó LiveView, el creador de LiveView, creó otra librería que se llama Flame. Flame es la contraparte de serverless, pero en Elixir. Entonces, sí. Miren Flame, ¿cierto? Flame, Elixir, esto es serverless en Elixir. Y la idea es que yo puedo tener más o menos recursos para ejecutar cosas que necesite ejecutar en Elixir. Listo. Perfecto, creo que había otra pregunta ahí con respecto a la comunidad en el chat. Sí, ¿y qué tal es la comunidad de Elixir? Soporte, documentación. Un factor de decisión de usar o no cierto lenguaje es qué tanto soporte tiene. Perfecto. Qué coincidencia. Llegamos a nuestra diapositiva de la comunidad. ¡Wow! Qué conexión, muchachos. Bueno, entonces, este muchacho se llama José, pero es de Brasil, entonces se llama José. Um, José eh, es el creador de Elixir, ¿cierto? Él fue el que lo trajo al mundo y él se obsesionó con la máquina virtual de BIM, de Erlang, por la abstracción que tenía, por las abstracciones que utilizaba y las primitivas. Yo me acuerdo que vi una charla de él como en el 2012 o en el 2011 y tenía más pelo. Estos 10 años para él han sido difíciles, ¿cierto? Se ha dedicado completamente a Elixir y se ha dedicado a Elixir basado en 3 pilares. Entonces, el primero, ¿cuál es? Extensibilidad. Él quería crear un lenguaje que no solo sirviera para lo que... A ver, Elixir te deja menos calvo. Ah. Ah. Quería un lenguaje que fuera extensible, ¿cierto? Que lo que él creara, nosotros como programadores pudiéramos trabajar con eso, añadirle cosas y adaptarlo para nuestras necesidades. Entonces, esto siempre ha sido parte de la filosofía de Elixir, que sea compatible. Él creó Elixir porque vio la belleza en la máquina virtual de Erlang, en el BIM, y se dio cuenta que Erlang, con su belleza de antaño, probablemente no podía captivar a los desarrolladores de hoy en día, ¿cierto? A nosotros los muchachos jóvenes y bellos y con pelo. Entonces, la prioridad era esa, ¿cierto? Una de las prioridades es que sea compatible con todo lo que hace Erlang. Y por último, y yo creo que con esto podemos responder a esa pregunta de la comunidad, la productividad. O sea, yo sé, tenemos la fortuna de que él venía de Ruby y Ruby siempre se ha caracterizado por pensar en nosotros, ¿cierto? Por pensar en los desarrolladores, por priorizar la experiencia del desarrollador. No solo desde los programas que se escriben, no solo desde la sintaxis y el código, sino desde el tooling que hay alrededor del lenguaje, cosas para descargar paquetes, documentación, generar documentación, todo eso. Entonces, desde el principio, la comunidad de Elixir siempre se ha preocupado porque los desarrolladores estén bien. Porque exactamente como la pregunta decía, o sea, si la documentación es fea, si la documentación es difícil de encontrar, si es difícil publicar un paquete, eh, todos esos son razones que contribuyen a no escoger un lenguaje, ¿cierto? Entonces, desde el principio, Elixir se ha preocupado por esto, porque la documentación sea la mejor, porque sea fácil de encontrar, por si alguien tiene alguna duda, hayan muchos sitios donde puedan preguntar, entonces hay Slack, hay un foro, Elixir Forum, en el GitHub, en los issues de GitHub, y él es súper activo. Entonces, si ustedes ven, o sea, generalmente yo tengo un problema en Elixir, voy y busco y saben cómo es, ¿cierto? Si es Stack Overflow, bien. Si es GitHub, marica. Casi todos los problemas de GitHub, él está ahí respondiendo, ¿cierto? O está ayudando como a depurar el problema o a mirar qué puede hacer él para, ¿cierto? Para ayudarle a la comunidad. Entonces, en términos de comunidad, yo comparo mucho a Elixir con Elm, que hablamos hace un poco. Elm
tiene un líder, un creador, se llama Evan, y Evan era muy purista, tenía una filosofía muy pura que él quería mantener en su lenguaje, lo cual hizo que mucha gente pues no pudiera hacer cosas, ¿cierto? Porque si yo quiero mantener la pureza en vez del pragmatismo, pues complicado, ¿no? Porque entonces no le estoy facilitando la vida a mis programadores. Jose siempre se ha preocupado por la productividad, siempre se ha preocupado porque los desarrolladores puedan hacer cosas. ¿Listo? Esto es un blog, acá pueden leer un poco más. Elixir lleva, cierto, más o menos 10 años, 2011, 2012 fue el primer commit en GitHub del lenguaje. Entonces él acá habla un poco de todo eso, de cuáles eran sus ideas cuando creó el lenguaje, de cuál es su filosofía, de dónde quería llegar, de lo que le preocupa a él, ¿cierto? Entonces, no sé si eso responde a la pregunta. Si no, me hacen una ceñita, ¿listo? Listo, acabamos, ya llevamos las 4, ¿cierto? Entonces, ¿qué sigue? Perfecto, muy bien. ¿Qué sigue? ¿Quieres ser tu propio jefe? Ah, también estuve en Amway, güey, puta. Bueno, ¿qué sigue? La idea mía con esto, ¿cuál es? Como les dije ahora, hay mucha demanda y poca oferta. Y no solo eso, sino que es uno de esos lenguajes con los que uno se encuentra y, juepucha, le cambia la vida. Al menos así me pasó a mí, ¿cierto? Yo he tenido la oportunidad de tener experiencias en diferentes lenguajes. No te digo, soy un hombre con traumas. Entonces, la idea mía es esparcir la palabra, ¿cierto? Esparcir el sermón. Que todo el mundo sepa de Elixir, que todo el mundo lo tenga en la mente, que si alguna vez tienen la oportunidad de escoger la tecnología, que le den la oportunidad, ¿cierto? Em, es complicado porque es un lenguaje nuevo, yo entiendo, pero ya no es tan nuevo. O sea, después de 10 años ya se está empezando a probar, ¿cierto? Y hay empresas muy grandes que lo han implementado y están felices, porque con Elixir el full stack ya no es un mito. O sea, ya realmente, generalmente en donde yo he ido a trabajar, hay gente que se especializa en el frontend, hay gente que se especializa en el backend, pero todos somos full stack. En Elixir no, en Elixir como yo puedo escribir. ¡Epa! Tenemos otra historia de amor. Am, entonces sí, es cierto, es una religión. ¿Qué hice yo? Yo empecé a desarrollar, empecé a crear un curso de Elixir. En este momento llevo la primera unidad. Acá pueden ir al link. Entonces acá vamos los conceptos básicos del lenguaje, todo, ¿cierto? Entonces la idea es que si alguien está interesado, son videos corticos, 8, 10, 12 minutos, no son más de 10, creo, y hay problemas para que resuelvan y se empiezan a empapar del lenguaje, ¿cierto? Entonces, eso es lo primero. Y segundo, lo que les decía, aumentar la oferta. O sea, hay demanda, hay empresas que se han dado cuenta el aumento de productividad, la reducción en costos, la reducción en tiempo que les ha conllevado implementar Elixir en su tecnología. Pero necesitamos muchos más programadores. O sea, en este momento tenemos X, necesitamos 1000 X programadores programando en Elixir, ¿cierto? Em, Tercero, una comunidad. La comunidad en Colombia está, digamos, un poco rezagada. La idea es esa, ¿cierto? Que pongamos a Colombia en el mapa, que, em, que la gente diga, uy, sí, en Colombia hay muy buenos programadores de Elixir, ¿cierto? Entonces la idea es esa también, que empecemos como a ponernos en el mapa con respecto a Elixir. Em, Muy bien, no sé si alguien tenga alguna pregunta con respecto a esto, pero igual ya vamos a acabar. Muchas gracias Andrés, por su tiempo. eh, existe una adicional y es qué recursos se necesitan para correr Elixir y qué licenciamiento tiene. Buena pregunta. Licencia, pues es creo que MIT, porque es lo único que tiene sentido. ¿Qué recursos? Yo empezaría con la página de Elixir, ¿cierto? En la página de Elixir el tutorial está muy bueno. Em, ¿O qué recursos en términos técnicos? O sea, procesador, memoria, Dice experiencia. licencia, arquitectura y demás. Sí. Ya, ya.
Si la licencia open source, todo el mundo la puede utilizar. Arquitectura, Elixir corre en todas partes, Windows, Linux, macOS, Raspberry Pi, yo no sé si Windows OS, pero no me sorprendería. ¿Qué más? Sí. Si alguien tiene como preguntas más específicas con respecto al lenguaje y todo, pueden ir al curso. Yo ahí tengo unos videos instalando Elixir en Linux, instalando en Windows, o también simplemente en la página. La documentación es magnífica, ¿cierto? Elixirland, Hexdocs, que es los documentos, la documentación, etcétera. Por último, si alguien se quiere poner en contacto, pueden mandar un palomo mensajero o pueden de LinkedIn también. Ahí me mandan un mensajito o algo y me preguntan. Em, la idea es que si ustedes tienen la oportunidad de implementar Elixir en sus trabajos o en alguna cosa, algo académico, que, cierto, y tienen alguna pregunta, alguna inquietud, no están seguros, háblenme y miramos, ¿cierto? Miramos cómo se puede hacer, miramos si se puede hacer. Generalmente la respuesta es que sí, pero a mí no me molesta, ¿cierto? Me encanta que la gente me hable de mi segundo amor. De mi primer amor, bueno, de mi amor, de uno de mis amores. Andrés, Jorge tiene una pregunta. Dale, Adelante. Jorge. Andrés, ¿cómo vas? Muy bien, Jorge. Bueno, digamos que algo que yo he notado, yo soy lo inverso tuyo. Yo empecé en Listo. backend, toqué Elixir, programé en Elixir y me fui para el mundo de frontend y me quedé ahí. Yo soy el inverso tuyo. A ver, listo, perfecto. Pero, digamos, algo que yo he notado o que yo percibí, o que bueno, más que percibí, lo vi, digamos, desde mi punto de vista, desde mi lado. Mi esposa trabajó para una empresa, o trabaja todavía para ella, donde migraron de Ruby on Rails a Elixir. Ujú, El código funcionó muy bien, pues yo soy consciente de las maravillas que ofrece Elixir en los tiempos de compilación, la concurrencia y lo demás, pero un tema que se enfrentaron, digamos, ya esto es a más de nivel de negocio, es que son muy escasos los programadores en Elixir y conseguirlos es muy caro. Entonces, luego, por decisión de negocio y porque conseguirlos era muy caro, decidieron luego migrar y se pasaron a JavaScript. Entonces, algo que tú mencionabas era que hay mucha oferta en muchas ocasiones, pero hay mucha demanda, pero hay muy poca oferta. ujú, Y digamos, tú desde tu punto de vista, pues, cuando yo busco información sobre trabajos en Elixir, usualmente encuentro el mundo de las cripto, como lo que tú mencionaste, unas ujú. empresas que trabajan con eso. ¿Qué se podría hacer o lo que tú has visto desde tu experiencia laboral, cómo se podría mejorar eso? Es decir, ¿qué páginas podría recomendar donde se encuentren no solo ofertas en el Elixir, sino personas pues que, por ejemplo, estén buscando desarrolladores y ellos puedan publicar ahí su información al respecto cuando es una empresa que busca desarrolladores? O sea, como desde las dos caras, tanto tú que te ofreces como la empresa que te busca. Claro, sí. Pues a ver. em, Uno es empresas que traen el Elixir, ¿cierto? Esa es como la más básica. Mirar empresas que ya tienen Elixir, ya implementaron la tecnología, ya saben qué es lo que están buscando, ¿cierto? Pero la otra parte de todo esto, y esto es lo que en este último trabajo que yo estoy haciendo, hice exactamente esto, ¿cierto? Me dieron libertad en escoger la tecnología. Y yo dije, no, pues, o sea, yo profeso esto, ponga la plata donde está la lengua. Entonces, empecemos a trabajar en Elixir, ¿cierto? Em, con respecto a páginas, me queda difícil decirte. Yo trabajo con una plataforma que se llama TopTal. No sé si alguien conoce a TopTal. Pero en TopTal hay muchos clientes que saben a dónde quieren llegar, tienen una visión, pero no saben en la parte técnica cómo llegar allá, ¿cierto? Entonces, ese es el trabajo de nosotros como programadores. Familiarizarnos más con todas las ventajas que Elixir les puede traer y vendérselos, básicamente, ¿cierto? Entonces, es como eso, es siempre tener presente que es la responsabilidad, nosotros somos los que sabemos de tecnología, ¿cierto? Nosotros somos los que conocemos este mundo. Entonces es la responsabilidad de nosotros darles a entender a ellos por qué esto es mejor que otras cosas que podrían escoger. ¿Listo? No sé si eso responde a tu pregunta, no sé si... Sí, es interesante. No conocía esa plataforma. Le voy a dar una miradita. Perfecto, sí. También en las comunidades, también en la comunidad de Discord y en la comunidad en Slack de Elixir, hay canales especializados para ofertas de trabajo y hay una cantidad, uno ve todos los días publicando empresas de Estados Unidos y principalmente Europa, donde necesitan mucho desarrollador Elixir. Obviamente
aquí hay otra desventaja para los desarrolladores y es que tienen que tener buen nivel de inglés, entonces eso también es otra, pues otra cosa a tener en cuenta, ¿no? Totalmente. Tres, una duda ahí que también me preguntan por interno es Dale. si el curso tiene algún costo, cuál es como tu plan para poder avanzar en esto, ¿cierto? ¿Vas a seguir construyendo contenido en ese canal? 200 Dogecoins. No, mentiras, no, gratis, totalmente gratis, todo es gratis. La idea es que la gente aprenda Elixir, ¿cierto? Em, ¿Mi idea cuál es? Eventualmente yo tengo contactos que he hecho durante mi carrera, ¿cierto? Hay gente que está muy interesada en trabajar en Elixir, pero el problema es este, el problema siempre es la oferta, el problema es el talento. Entonces, la idea, lo que yo quiero que es que mucha gente aprenda Elixir para que si alguien me contacta a mí y me dice, hey, ¿conoces a alguien que sepa Elixir? Necesitamos hacer esto, esto, esto. Yo pueda decirles, sí, tengo a tres muchachos acá que son muy buenos, que saben Elixir, que llevan tanto tiempo, ¿cierto? Entonces, esa es la idea. La idea es, todo esto es gratuito, todo esto es para que ustedes aprendan Elixir, está en YouTube, entonces no, pues de pronto están pagando por los anuncios que ven, pero bueno, todo es gratuito, nada, nada cuesta, listo. No. Listo, yo creo que con eso podemos dar por terminada la sesión. Igual contacten a Andrés por LinkedIn, a mí si necesitan algo adicional también Ujú. y esperamos se puedan conectar a la sesión de Jorge Mario de IA versus Frontend. No es lo que parece el título, ¿cierto? Yo no sé Bueno, si gracias. ya, si de pronto podemos compartir o si ya lo hicimos dentro del chat como el enlace al curso. Creo que Ah, lo tienes solo en tu presentación. sí, solo está en la presentación, vamos a mandarlo.